habíamos avanzado un poquito sobre esto. Bueno, vamos a retomar entonces los conceptos de la función delta de Dirac, que dijimos que es una función armada matemáticamente para, de alguna manera, describir la derivada del escalón unitario, pero también para modelar procesos que, si bien en el tiempo transcurren en un intervalo finito, los queremos considerar o nos conviene considerarlos que se dan en un determinado instante. Entonces decíamos, bueno, en el caso, por ejemplo, del impacto entre esa masa y la bola que rueda, podríamos suponer que el movimiento realmente se desarrolla de una manera que no podemos describir por leyes simples, por por ecuaciones más o menos razonables. Entonces, no nos conviene adentrarnos demasiado en el modelado de cómo es el impacto plástico o elástico entre ambos componentes, y sí nos conviene suponer que en realidad lo que sucede es que hay un periodo de tiempo suficientemente pequeño respecto del problema que queremos resolver, en el cual una de las masas transfiere energía a la otra. Y lo que nos interesa entonces en ese sentido es conservar esa cantidad de energía. Si bien nosotros podríamos no saber cómo evoluciona la fuerza en el tiempo, sí podríamos de alguna manera considerar la energía total que se transfirió. Y la energía total que se transfirió es la integral de la fuerza a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es un trabajo, una energía. Entonces podríamos pensar que el proceso se dio de esta manera tan irregular, digamos, donde la fuerza varía con el tiempo, o de una manera donde hay una fuerza menor, constante, aplicada en un periodo de tiempo. Y así como hacemos esa suposición, podemos hacer suposiciones de que la fuerza es más baja y actúa durante más tiempo, o lo contrario, que la fuerza es mayor y que se da un intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Así que mientras conservemos la condición de que el área se conserve, podríamos pensar que todos estos procesos producen el mismo movimiento resultante, en el caso de un sistema físico donde estemos hablando de movimiento, ¿no? Entonces, para poder tratar eso matemáticamente, construíamos una función de minúscula de tau, cuya amplitud era 1 sobre 2 tau, de manera tal de que, no sé dónde se fue esto, acá, de manera tal de que si yo achico el intervalo de t de tau a menos tau, la amplitud debe crecer de manera tal de que el área se conserve, ¿no? O sea, sabemos que el área de este rectángulo que está acá no va a ser otra cosa que la superficie de la base o el largo de la base, la longitud de la base por la altura, ¿no? Como la longitud de la base es 2 tau y la amplitud es 1 sobre 2 tau, el área va a ser 1. Si tomamos el límite cuando tau tiende a 0, podemos definir esta otra función, delta de t, que es propiamente el escalón o la función delta de Dirac, que vale por definición 0 para todo tiempo distinto en un tiempo t0, que es cuando se da ese escalón, y luego vale infinito en el tiempo t igual a t0. O sea, tiene valor infinito solamente en un punto. El problema es tratar esto de manera integral, porque la transformada en Laplace se basa en una definición integral, entonces nos vamos a centrar o vamos a utilizar para ello un conjunto de propiedades que se estudian, digamos, no las vamos a ver nosotros, digamos, pero que se pueden tomar como ciertas en principio, donde lo que decimos es, bueno, se me desaparece, acá está. O es tan chiquito el punto ese rojo que no lo veo, donde podemos considerar que si hacemos la integral, digamos, uno podría siempre pensar, bueno, hago la integral en cualquier intervalo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la integral en cualquier intervalo va a ser 0, salvo que en el intervalo haya un infinito. Y cuando está este valor infinito en el integral, o sea, cuando este 0 está dentro de este intervalo, ¿qué integral asignamos? ¿Qué valor le integramos o le asignamos a la integral debajo o el área debajo de un punto? Vamos a asumir que eso va a dar 1, ¿no? Que se conserva esta cuestión del impulso.
Y después, la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si aparece esta delta multiplicada por una función cualquiera? Y lo que vamos a decir es que, en ese caso, esta integral se resuelve evaluando la función que acompaña a delta en el punto T0. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular este tipo de integrales. Y si conservamos, si respetamos estas dos definiciones, veríamos que la transformada de la función delta de t menos t0, por definición, no es otra cosa que la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por el delta de t menos t0 diferencia de t. Y estaríamos en este caso, ¿no? Donde la función que acompaña a delta no es otra cosa que e a la menos st. Entonces, bueno, si usamos esta propiedad de la integral, diríamos que esa integral que estamos queriendo resolver se resuelve evaluando la función que acompaña a delta en t0. O sea, e a la menos st cuando t vale t0. O sea, e a la menos st0. Esa es la transforma directa del escalón del delta de Dirac. Vamos a hacer un par de problemitas para ver cómo se usa esto. Bueno, un problema que tendríamos que resolver. Acá estaríamos ya en estos problemas. El problema 7. ¿No? Donde queremos resolver, en principio, vamos a resolver estas integrales y luego vamos a calcular transformadas. Vamos a llevar este problema a acá. Bueno, vamos a resolver la primera integral. Para la primera integral, entonces tenemos que resolver para el punto A, tenemos que resolver la integral entre menos infinito e infinito de delta de t menos menos 3pi sobre 2 por el coseno de 2t diferencial de t. Vamos a un poquito de zoom para trabajar un poco mejor. Bueno, ¿en qué momento, o sea, en qué lugar se hace infinito? O sea, ¿cómo se dibuja esta función de acá? Esa función, a ver, déjenme poner esto, como lo habíamos puesto, así. Esa función para nosotros, delta de Dirac, es una función, bueno, acá está el tiempo, es una función que vale en algún punto, vale, se va al infinito, ¿no? En t0. Y para nuestro problema, t0, ¿cuánto vale? T0 va a ser el valor que haga 0 este paréntesis, ¿no? O sea, si yo miro acá este paréntesis, digo, bueno, ¿qué valor de t hace 0 este paréntesis? Y la respuesta sería 3pi sobre 2. ¿No? O sea que acá en 3pi sobre 2, no sé por qué la S no me da bolillo todavía, 3pi sobre 2, la función se va a infinito. En el resto de los valores de t, para acá, para estos valores de acá y para estos valores de acá, la función vale 0, ¿no? Solamente en 3pi sobre 2 la función delta vale infinito. ¿Y qué nos decía las propiedades de delta? Nos decía que la integral, nosotros habíamos dicho recién que la integral de una f de t por una delta de t menos t0 no era otra cosa que la función evaluada en t0. Así que para nuestro problema, ¿qué deberíamos hacer? La función que multiplica o que acompaña a delta es coseno, ¿no? Esta de acá es coseno. Y la deberíamos evaluar entonces, este resultado sería el coseno
de 2 por t. ¿Y t cuánto vale? T0, ¿no? El valor donde delta se va a infinito. Acá estaríamos en 3pi sobre 2. Así que ahí lo que tenemos es el coseno de 3pi, donde el coseno de 0 es 1, el de pi es menos 1, el de 2pi es 1 y el de 3pi es menos 1. ¿Alguna duda, gente? Bueno, si no hay dudas, vamos a resolver el b, que es la integral entre 0 y 1 de t al cubo por delta de t más un tercio. Diferencia de t. ¿Cuánto daría esa integral? Espero respuestas. ¿Algún valiente? Menos 1/27, profe. No. Otro valiente. Y primero tendremos que dibujar la gráfica, ¿no, profe? No. Bueno, es lo mismo que está acá arriba. ¿Qué valor le damos acá a T0? Fíjate que acá no dibujamos el coseno, ¿no? No, Así que en realidad la gráfica es la misma que esta, donde acá, ¿qué ponemos acá abajo? menos un tercio. Pero, Pero, no, pero nada. bueno, ¿qué pasa entonces? Dijimos acá, y es menos un tercio. T es igual a T0 es menos un tercio. Bien. No es menos 1 sobre 27. Martín, 0. ¿Por qué 0? Martín, que puede ser el dueño de la computadora, no necesariamente el Martín que está respondiendo. Porque no está entre 0 y 1. Fíjense que la función delta acá se da o va al infinito en el menos un tercio, ¿no? Pero la integral, ¿en dónde la tengo que resolver acá? Entre 0 y 1. ¿Y cuánto vale delta entre 0 y 1? 0. Entre 0 y 1, entre el intervalo de iteración 0 y 1, delta vale 0. 0, cualquier cosa da 0. O sea que es importante cuando uno resuelve una integral que contiene a un valor delta, ver si el valor delta está contenido en el, o sea, o el valor donde se da el delta de Dirac está en el intervalo de integración. Acá no hay drama porque acá sería de menos infinito a infinito. Seguro que está, pero acá no. Acá nuestro único problema sería resolver qué pasa cuando esto va al infinito. Pero eso nunca sucede en el intervalo de integración que tenemos que resolver, ¿no? De 0 a 1. Entonces, en este caso, la integral da 0. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Las propiedades de la integral del delta de Dirac son solo importantes cuando tenemos acá que delta vale infinito. Bueno, se me cambia la presentación. Vamos con el otro problemita, con las transformadas de Laplace asociadas a delta, ¿no? Bueno, la primera nos pide calcular, la A nos pide calcular la transformada de E a la T por delta de T menos 2. Estas cosas la mayoría de las veces conviene hacerlas por definición.
Así que vamos a usar la definición. La definición de esto sería la integral entre 0 e infinito. ¿De qué cosa? De esta función de acá adentro, ¿no? De e a la t por delta de t menos 2 por e a la menos st diferencial de t. Entonces, lo primero que comprobamos es, bueno, a ver, ¿cuándo se hace 0 esto? El paréntesis asociado a delta. Se hace 0 cuando t es igual a 2. T igual a 2 está contenido en el intervalo 0 infinito. Sí, está contenido, no hay problema. Así que nuestro problema va a ser cuando t valga 2. Y la propiedad que nos decía que para poder calcular esta integral, simplemente lo que hacemos es evaluar lo que acompaña a la función delta en t igual a 2. Vamos a cambiar este de acá que parece un 1. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué tendríamos acá que poner? A t, que es la variable que integra, la tendríamos que reemplazar por 2. Quedaría e a la 2, que sería este primer término de acá, por este otro término de acá. Pero lo único que reemplazamos es t, ¿no? E a la menos 2s. Y esto a su vez lo podríamos escribir como e a la 2 por 1 menos s. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que si nosotros recordamos la primera ley, ¿qué nos decía la primera ley? Que e a la a por t de f de t no era otra cosa que hacer la f de t, transformarla y ponerle s menos a, ¿no? Y acá, ¿cómo nos dan las cuentas? ¿Quién es la f de t? En nuestro caso, la f de t sería, voy a escribir por acá arriba, si no se me va el coso. F de t sería, para nuestro caso, la transformada, sería delta de t menos 2, ¿no? ¿Cuánto es la transformada de t menos 2, de delta de t menos 2? Si vamos al PowerPoint, buscamos lo que acabamos de ver en la teoría. La transformada del delta de t menos t0 no es otra cosa que e a la menos s por t0, ¿no? Entonces esto sería, acá sería e a la menos s, se me va de menos s por t0, que sería 2, el 2 que está acá. Pero la primera ley me dice, no pongas esto, agarra la s y desplázala. ¿Cuánto hay que desplazarlo? Lo que está multiplicando a A. Y en este caso A, A vale 1, ¿no? Así que acá aparece, en vez de aparecer S, va a aparecer 1 menos S. Para que quede bien, lo deberíamos escribir así. E a la menos 2 por S menos 1. O sea, fíjense que aún en el delta de Dirac, ya sea que lo resolvamos por la definición o lo resolvamos usando la primera ley, las cosas tienen que dar igual por cualquiera de los dos caminos, ¿no? ¿Alguna duda, gente? ¿Estamos todos bien? Bueno, el B lo hacen, es lo mismo, exactamente lo mismo. El B es lo mismo que la A. Seguimos con los temas. Si no hay dudas, seguimos con los temas. Entonces, transformar de t direct no es más que evaluar, agregar el e a menos t y evaluar una función en un punto. Con eso completaríamos las transformadas más simples de las cosas que hemos visto. ¿De acuerdo? De funciones senos, cosenos hiperbólicos, polinomios, raíces Profe, reales. ¿Sí? después me deja ver un ratito la definición de la transformada. La definición de transformada de Laplace. No, no, la de recién. La La de recién. esa. ¿Cuál es la duda? No, ya está. Gracias. De nada.
Bueno, con estas herramientas, con esta tabla y conociendo los procesos de transformación, vamos a tratar ahora de llegar a este punto. O sea, hemos recorrido esto, hemos visto las integrales impropias y sus definiciones, definiciones de funciones exponenciales de orden exponencial, funciones continuas por parte, como condiciones suficientes para decir que la transformada existía, y hemos ido recorriendo el camino de encontrar o resolver transformadas de funciones más o menos simples, que son las que vimos hasta ahora. Ahora vamos a entrar en el problema realmente. Uno de ustedes estaba muy ansioso en la clase pasada de resolver el problema de valor inicial y para ver para qué se usa esta transformada y por qué me serviría o no pasar por todo este proceso de transformación que parece más complejo para resolver un problema de valor inicial. Nosotros en general, hasta ahora lo que ustedes han visto en la guía anterior con Guille es, dada una ecuación diferencial de orden n, con un lado derecho, lo queremos resolver, lo sabemos resolver, resolvemos la homogénea, resolvemos la particular, siempre y cuando esta función g de t tenga ciertas características. Y una de las características que pedimos es que sea derivable, ¿no? Porque si no, no vamos a poder usar ni coeficiente indeterminado ni variación de parámetros. Entonces, el problema se completa considerando no solo la ecuación diferencial y su lado derecho, sino también las condiciones iniciales. ¿Qué pasa cuando el lado derecho no es una función diferenciable o es continuo por partes, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos eso? Y en realidad no nos hace falta Laplace, porque simplemente nosotros podríamos resolver el problema por partes, es decir, bueno, resuelvo esta ecuación diferencial suponiendo que el lado derecho es 0 desde 0 hasta t0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que de 0 a t0 lo que tengo es la solución homogénea. Cuando llego a t0, ¿qué conozco en t0? Conozco, como yo resolví la ecuación diferencial con el lado derecho 0, conozco ahí y a todas sus derivadas en el punto t0, ¿no? Es decir, conozco las condiciones iniciales en t0. Estas las conozco, porque si conozco i y sus derivadas, conozco i0, i'0, i segunda en 0. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, voy a suponer que el lado derecho es 1, una constante 1. Y vuelvo a resolver la ecuación diferencial, de nuevo. Lado izquierdo, toda la ecuación diferencial, lado derecho 1, constante. A mí no me importa si después cambia, yo supongo que es constante. Resuelvo homogénea, particular, sujeto a estas condiciones iniciales. Y entonces conozco la i y sus derivadas para todo el intervalo que va de t0 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo podría decir, bueno, no sé, supongamos que acá hasta acá la cosa después se mueve así, qué sé yo, la i de t se mueve así. Cuando llego acá, a este punto de acá, ¿qué conozco en este punto, en t1? Conozco i en t1. También conozco i' en t1. También conozco i segunda en t1. Y así sucesivamente, ¿no? Conozco ahí y todas sus derivadas en t1. Entonces ahora vuelvo a resolver un nuevo problema, donde lo que tengo es una ecuación diferencial, donde el lado derecho ahora de nuevo es 0 para la derecha, y las condiciones iniciales son estas que calculé acá. También puedo hacer corrimientos en el tiempo, puedo hacer un montón de cosas, pero yo no necesito Laplace para resolver estos problemas. Simplemente los voy resolviendo intervalo a intervalo. Tengo una ecuación y un lado derecho en el intervalo que va de 0 a t0. Acá tengo una ecuación diferencial y un lado derecho. Acá la g vale 0. Resuelvo esto. Luego resuelvo otro problema donde la g vale 1. Y luego sigo resolviendo otro problema donde la g vale 0 de vuelta. En cada caso, con condiciones iniciales, lo podría poner así para que sea un vector, distintas. O sea que lo que va cambiando en realidad son las condiciones iniciales y el lado derecho. Esto sería T1 acá. ¿De acuerdo? Y listo. Resuelvo tantos problemas como tengan que resolver. Laplace planteó esto de otra forma. Dijo, bueno, ¿se podría pensar en resolver todo esto de una sola vez?
sin tener que andar partiendo el tiempo, haciendo desplazamientos del tiempo. Acá fíjense que lo que se está mostrando en la presentación es simplemente esta cuestión de que si yo quisiera correr el reloj, si quisiera que mi problema no empezara en T0, podría hacer este cambio, T menos T0, le restaría el tiempo un T0. Y si yo hago eso, ¿cómo cambia la ecuación diferencial? La ecuación diferencial original es el diferencial de I dividido el diferencial de T, ¿no? Entonces simplemente ahora como T cambió y T es T1 más T0, donde T0 es un número, yo pongo ahora la derivada de I dividido el diferencial de esa composición de funciones. Bueno, pero acá es la derivada de T1 más T0, donde T0 es una constante. Pasa a ser una ecuación diferencial derivada de I respecto de T1, un nuevo tiempo. Es como que si este problema, que empezaba en T0 y terminaba en T1, se hubiese transformado en este problema donde se corrió el escalón y en vez de empezar en T0, arranca en 0. Estas son cosas que siempre se pueden hacer, pero para nosotros no van a ser importantes ahora. Imagínense que tenemos una G más complicada. Tenemos una G que cambia todo el tiempo, ¿no? Tendríamos que hacer eso ¿cuántas veces? Tendríamos que empezar a resolver, perdón, tendríamos que resolver este problema, tendríamos que resolver este problema, tendríamos que resolver este problema. Cada vez, cuando resuelvo este problema, las condiciones iniciales I1 en T0 son las condiciones en el intervalo anterior, ¿no? En el I0. Las condiciones iniciales en el intervalo 2 son las condiciones finales del intervalo 1. Las condiciones iniciales del intervalo 3 son las condiciones finales del intervalo 2. Siempre tengo que ir transfiriendo toda la evolución de un problema a otro, ¿no? ¿Qué va pasando con la solución a medida que voy moviéndome en el tiempo? Entonces lo que decimos es, eso se puede resolver con las herramientas que ya teníamos, pero también podríamos resolverlo usando transformada de Laplace y resolviendo un solo problema, todo a la vez. Esa es una de las ventajas de la transformada de Laplace. Y para eso hicimos la parte del escalón de Hipside, donde construíamos una función en términos de escalones de Hipside. Bueno, de nuevo lo mismo de antes. Si una función es continua y además su derivada es continua por partes, esto lo que vamos a ver ahora son condiciones parecidas a las anteriores, pero para ecuaciones diferenciales. Si una función es continua y su derivada es continua en el intervalo 0 infinito y además existe esa función es exponencial, continua por partes, las cosas que ya hemos visto, lo que podríamos decir es, la f de t la desconozco, supongamos que la desconozco, no sé dónde está el punto, se me va el punto de acá. Supongamos que la f' de t la desconozco, es una función desconocida. Quisiera saber cómo es la transformada de una función desconocida, ¿no? Porque cuando yo tengo una ecuación diferencial, la solución, la y no las voy a conocer. Entonces, para empezar, veamos si podemos demostrar esta igualdad. La transformada de una función de la derivada de una función desconocida no es otra cosa que s por la transformada de esa función desconocida menos f en 0, donde f en 0 no es más que una condición inicial. Veamos si podemos demostrar eso. Acuérdense que la f minúscula no la conocemos. Es una función que desconocemos, pero que cumple estas cosas. Es continua y sus derivadas son continuas. Lo cual es lógico si es solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, vamos acá. La transformada de f' de t, por definición, no es otra cosa que el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b. ¿De qué cosa? De e a la menos st por f' de t. Bueno, pero yo podría integrar esto por partes, ¿no? ¿Se acuerdan? Digamos, por partes era asumir que la integral de u diferencial de b no es más que u por b
menos la integral de b diferencial de u. ¿De acuerdo? Así que acá que debería pensar que esto de acá es el diferencial de b y u es a la menos st. Si yo hago esa integral, la pueden ir siguiendo, digamos, lo que me va a pasar es que va a aparecer acá, fíjense, u por b, esto es u y esto es b. Y esto era el diferencial de b, ¿no? Y esto era u. Así que acá me queda u por b, evaluado entre 0 y b, ¿y qué me aparece de este lado? Me debería aparecer el diferencial de u. ¿Cuánto es el diferencial de u? Es la derivada de a la menos st respecto de t. O sea, menos s, esto que está acá, por a la menos st, por diferencial de t. Todo esto de acá en rojo no es otra cosa que el diferencial de u. Y esto de f de t, ¿quién es? Es b. Es lo mismo que el integral por partes que ya sabemos hacer. Bueno, vamos con el primer término. El primer término es e a la menos st por f de t evaluado entre b y 0, ¿no? Y acá lo tenemos. E a la menos, ¿quién estoy integrando? La variable t. Así que aparece e a la menos s por b, que es este término que está acá, por f evaluado en b, en el límite superior. Y en el límite inferior, ¿quién aparece? Aparece e a la menos s, 0, y donde sabemos que e a la 0 vale 1, por f en 0. Es este término de acá. Y luego nos queda este término integral de acá al lado, ¿no? Menos con menos se va, queda la suma. El s no integra respecto del tiempo, así que sale afuera, aparece acá. Y nos queda e a la menos st por f de t, que es lo que está acá. Si miramos este término de acá, el primer término, ¿qué tenemos? Que b ahora tiende a infinito, ¿no? Si b tiende a infinito, el primer término, este que está acá, tiene dos opciones. Como hay un exponencial, o se va a infinito o se va a cero, ¿no? Porque depende de b. Si b es mayor que 0, tenemos acá que, y s es mayor que 0, e a la menos sb tiende a 0. Si b fuera menor que 0, entonces, o s fuese menor que 0 en todo caso, esto sería infinito y la integral divergería. Así que lo único válido para nosotros es que tienda a 0. Entonces desaparece este término, pero este queda, ¿no? Menos f en 0, que sería la función evaluada en 0. ¿Y esto de acá quién es? Esto de acá, con su límite, no es más que la transformada de f de s, que la desconocemos. Así que la vamos a dejar así. S por f de s. Entonces hemos demostrado de alguna manera esta igualdad, que la transformada de una función desconocida, o la derivada de una función desconocida, se puede expresar como s por la transformada de la función desconocida menos la función en 0. O sea que para poder transformar la derivada necesitamos conocer la condición inicial. Pero esto sería lo único que necesitaríamos si estuviéramos resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. En general necesitamos resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. O sea que necesitamos la derivada primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Todas las derivadas. Entonces ahora vamos a extender el concepto. Si la función f que queremos transformar y todas sus derivadas hasta n-1 son continuas en un intervalo por parte, y fn es continuo por parte en el intervalo 0 infinito, y todas ellas son exponenciales acotadas, cosa que va a suceder en la mayoría de los casos de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo se escribe la transformada de f de n? Fíjense cómo está escrito acá. Para acordarse de esta forma de escribir, piensen que S, miren S. Primero miremos S. S tiene una forma decreciente en la potencia, ¿no? Más o menos así. Arrancamos. El primer término tiene S a la n. El segundo término tiene S a la n menos 1. El tercer término tendrá S a la n menos 2. Y seguimos hasta que aparezca S
a la 0, ¿no? Este término tiene acá S a la 0. Entonces, cuando yo quiero escribir la transformada de una función de la derivada de orden n de una función desconocida, primero tengo que armar un polinomio en S que vaya decreciendo en potencias. ¿Y qué va pasando con la f? Aparece primero, con la potencia de mayor orden, la función transformada. Y después, ¿qué van apareciendo? Aparece f en 0, que es la función evaluada en 0. Acá falta un término que, vale, faltan varios, ¿no? Donde aparecería f' en 0. Y así sucesivamente a medida que crezco, ¿en qué cosa? En orden de derivación. Acá aparece f-1. O sea que en las f, la cosa funciona exactamente al revés. Va creciendo para allá el orden de derivación. Acá aparece f de s, acá aparece f en 0, luego aparece f' en 0, luego va a aparecer f segunda en 0, y así sucesivamente hasta f a la n-1 en 0. Es decir, que para poder resolver la transformada de una función de la derivada enésima de una función desconocida, necesito conocer todas las condiciones iniciales. Dicho así parece complejo, pero después cuando veamos los problemas, me parece que se va a simplificar un poco. ¿Alguna duda hasta acá, gente? Y con eso es suficiente para resolver todas las ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver, porque tenemos las transformadas de las funciones simples y las transformadas de sus derivadas. Lo he dicho antes, ¿no? Para poder hacer la transformada necesito conocer todas las condiciones iniciales. Hagamos un ejemplo simple. Tratemos de resolver este problema donde tenemos una ecuación diferencial. Fíjense, puse otra cosa acá. Una ecuación diferencial de segundo orden, igual que lo que es resuelto en la guía anterior. Una ecuación diferencial de segundo orden y un lado derecho. Y para poder completar este problema nos hacen falta dos condiciones iniciales. Decimos que la transformada de Laplace de la ecuación diferencial sería aplicar la transformada al lado izquierdo y decir, bueno, esto es igual a la transformada al lado derecho. Bueno, pero la transformada de la suma no es más que la suma de las transformadas, ¿no? O sea, la suma del primer término, más la suma del segundo término, más la suma del tercer término. Y acá fíjense que reemplazamos la transformada de g de t minúscula por g de s. No sé qué función será, pero supongamos que tiene una transformada. Lo que me interesa ahora es ver cómo se usa la transformada para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, la transformada de una constante por una función no es más que la constante por la transformada de la función, eso también lo sabemos. Así que los coeficientes A2, A1 y A0 salen afuera. Y lo que nos quedó es la transformada de I segunda, I prima e I, que son incógnitas para nosotros, por eso es que no las conocemos, no sabemos qué forma tienen, si exponencial, si seno, coseno, no lo sabemos, por eso es que hicimos el paso anterior. ¿Y ahora qué hacemos? La derivada, fíjense, la transformada de la derivada segunda. Vamos por parte. El primer elemento es este, ¿no? Acá, la transformada de la derivada segunda. Acá hay un 2. Entonces, ya sabemos que el polinomio que vamos a obtener cuando transformemos la derivada segunda es de segundo grado. Aparece, es esto de acá, ¿no? Todo lo que multiplica A2. Como es una derivada segunda, nos aparece S cuadrado por I de S. Esto es incógnita, yo no sé cuánto vale I de S. Pero lo escribo, I mayúscula de S. Y tiene que ser un polinomio completo en S, o sea que acá tenemos S cuadrado, no me queda otra opción que poner S. ¿Y qué es lo que decíamos? Bueno, las potencias de S van decreciendo, ¿no? S cuadrado, S prima, S a la 0 podría poner acá. A medida que las potencias de S decrecen, lo que van creciendo son las condiciones iniciales en sus derivadas.
En el primer término aparece i en 0 y en el segundo término aparece i' en 0. Esto a nosotros no nos molesta porque lo teníamos como dato. Nos habían dado en el problema estos dos datos, así que simplemente reemplazar acá i0 e i1. Luego que tenemos más a1 por la transformada de la derivada primera. De nuevo acá tenemos derivada primera, tendremos un polinomio de primer orden en S. Así que va la S a la 1 por la I de S. De nuevo, esto es desconocido. Pero el polinomio tiene que ser completo. Así que si este es S a la 1, acá irá S a la 0. Y voy creciendo en condiciones iniciales. Aparece la I0. Y luego, ¿qué cosa? A0 por la transformada de I. Pero acá la derivada es 0, ¿no? Así que aparece S a la 0. Directamente aparece la incógnita. O sea que nos quedó ahora, fíjense, nos desapareció todo signo de derivación, nos aparecieron polinomios de S y nos apareció I de S como incógnita. Yo ahora podría sacar factor común. El primer término podría decir, bueno, I de S, ¿por quién está multiplicado? Por A2 y por S cuadrado. Esto que está acá. Acá en este otro término, ¿cómo aparece I de S? A1 por S. Esto que está acá. Y en el último término, ¿cómo aparece? Como A0. Esto que está acá. ¿Y qué hago con todos los otros términos? Con este término, por ejemplo. Menos S por I en 0. Lo paso a la derecha. Este término de acá es menos S por I en 0 multiplicado por A2, que sería este, ¿no? Este término de acá pasa como sumando del lado derecho como A2 por S por I en 0. ¿Qué otro término más aparece? Este de acá. A2 por I' en 0, que pasa sumando. A2 por I' en 0. Recuerden que I en 0, recuerden que I en 0 era I sub 0. Acá va un igual I sub 0. Y que I' en 0 era I sub 1. Lo tenemos acá arriba, ¿no? I' en 0 es I sub 1 e I0 en 0. Entonces tenemos este término y este término. ¿Y qué otro término más? Este de acá, que es menos S a la 0, que es 1, por I en 0, multiplicado por A1. Esto de acá. Así que este término de acá, en realidad pasa a ser este que está acá. ¿De acuerdo? Lo interesante de esto es, fíjense esta expresión de acá, lo que multiplica I de S. A2 por S cuadrado más A1 por S más A0. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien lo reconoce? ¿Se durmieron todos? Es la ecuación auxiliar. Si yo la escribo así, A2D cuadrado más A1 por D más A0, no es otra cosa que la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial, ¿no? O sea, fíjense que no nos trajo nada nuevo, de cierta forma, Laplace. Volvimos a tener, de alguna manera, la ecuación auxiliar metida dentro de las cuentas. Así que podríamos decir que hemos hecho algo bien porque volvemos, no tenemos algo que no hubiéramos tenido en otras condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué tendría que hacer ahora? Para poder despejar I de S es pasar este término de acá al denominador, ¿no? Todo este paréntesis lo podría pasar al denominador, me quedaría todo este choclo de acá arriba. Déjenme que borre un poquito acá. Ahora, ¿qué me quedó? Me quedó todo esto que está acá arriba, me quedó en el numerador, ¿no? Todo esto está en el numerador. ¿Qué hizo? Cualquier cosa está haciendo. A ver, apreté un botón que no era. Todo esto de acá
es lo que está en el numerador. Y todo esto que está acá abajo, o lo que está multiplicando I de S, está en el denominador. Pero yo ya encontré a I de S, ¿no? Ahora después la pregunta es, che, ya encontré I de S, ¿podré ir de acá a encontrar I de T? Ese es otro problema que va a resolver más adelante. Pero lo concreto es que yo ya despejé I de S. De no conocerlo, ahora tengo una expresión clara que no tiene nada raro, bueno, no tiene nada raro. Tiene los coeficientes A0, A1, A2, tiene a S en forma de polinomio y tiene a G de S transformado. Fíjense que el problema que tenemos a continuación de la transformada del delta de Dirac es encontrar transformadas inversas, ¿no? Vamos a hacer eso primero y luego vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Encontrar transformadas inversas no es más que identificar, es como, por ejemplo, ¿cómo encuentran la integral de una función? ¿Cómo hacen para saber cuál es la integral de una función? Escucho opiniones. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo les pidiera, por ejemplo, para poner una simple, ¿cuál es la integral de 1 sobre x diferencial de x? ¿Cuál es el proceso, la ecuación matemática que ustedes usan para decirme que esto es el logaritmo natural del valor absoluto de x? ¿Alguien que responda? Qué sé yo, si la integral, vamos más rápido, más fácil. Integral diferencial de x, esto es x al cuadrado sobre 2. ¿Cómo hago para calcular la integral? ¿Cómo hago para ir de este lado izquierdo al lado derecho? ¿Cómo es la inversa de la derivada? Porque si yo hago la inversa de la derivada, ¿de qué? O sea, para empezar, vamos a ponerlo más fácil. No me estás diciendo cómo integrar, me estás diciendo cómo derivar. O que tengo que derivar, no que tengo que integrar, ¿no? Y derivar sí lo sé hacer, ¿no? Si yo quiero decir, bueno, ¿cuánto es la derivada? Doy un ejemplo, un contraejemplo. Si quiero hacer la derivada de x cuadrado, ¿se puede hacer una cuenta? ¿Puedo poner una cuenta acá para hacer la derivada de x cuadrado? No, lo puedo hacer, ¿no? Es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta, perdón, x0 más delta de x menos f en x0 sobre delta de x. O sea, claramente si quiero hacer la derivada de esta función o de la que sea, tengo una fórmula para calcular la derivada. La pregunta es, ¿puedo escribir lo mismo acá o acá? Con una sumatoria tengo que hacer los límites de las sumas de Riemann de todas las cosas, pero no es la forma en la que ustedes hacen las integrales, ¿no? La forma en la que ustedes hacen las integrales es como responde William antes, digamos. Dice, bueno, a ver, por identificación sería,
yo ya sé que la derivada respecto de x del límite, del logaritmo natural del valor absoluto de x, porque lo tengo en una tabla, es 1 sobre x. Entonces, por identificación, digo, bueno, entonces la integral será el camino inverso, ir desde el lado derecho al izquierdo. Entonces, el proceso que usamos de integración para resolver todas las cosas que hemos resuelto hasta ahora y que en general resolvemos, no es un proceso de límite de sumas de Riemann. Es un proceso de identificación, donde lo que sabemos es la respuesta de cuánto es la derivada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas nos den tales como la integral? Acá pasa exactamente lo mismo. Para la mayoría de los casos que vamos a ver en principio, el proceso de antitransformar es lo mismo que el proceso de integrar o similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a necesitar identificar. Vayamos a hacer un problema a ver si se entiende. Hagamos, supongamos, el A. ¿Cuál sería la cosa acá? La cosa sería, che, me dieron la f de S. O sea, yo sé que existe una f de t tal que cuando la transformo obtengo f de S. ¿Existirá o podré escribir L a la menos 1? No como 1 sobre, sino la inversa de f de S. Que me devuelva f de t. Es como si tuviera acá el dominio del tiempo y el dominio S. Fui de acá para allá con la transformada. ¿Puedo volver con la antitransformada? ¿De acuerdo? Entonces veamos acá. Yo quiero encontrar, déjenme escribir un poquito las cosas. F de S, lo puedo escribir de una forma un poco, porque si yo miro esto en la tabla no lo encuentro, ¿no? En las tablas que hemos visto de Laplace. Yo podría escribir esto de la siguiente forma. Podría ser distributiva respecto al numerador. 6S sobre S cuadrado más 4. Menos 10 sobre S cuadrado más 4. Menos 3 sobre S menos 4. Bueno, un poquito más simple está. ¿Reconocen alguna de estas de algunos de estos términos? ¿Se parece alguno de estos términos a algo de la tabla? Busquemos la tabla, aunque sea para que lo tengan a mano. A ver si puedo. Bueno, se me desapareció la tabla. Ni una tabla hay en el. ¿Qué pasa ahora en el PowerPoint? No me muestra ni una tabla. Esta, por ejemplo. Vamos a ver si le puedo hacer un recorte a esto para que lo tengamos ya listo. No es una transforma de Laplace, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Bueno, edición. No me deja. Ahí está. Supongamos que ponemos la tabla acá. ¿Se parece a algo, a algún término de esta tabla? ¿Hay algún término que se parezca a alguno? Escucho opiniones. El último se parece también al coseno, el primero se parece al coseno. Bien. Entonces, vayamos a ver viendo un poco. Este me dicen se parece a la transforma, se parece, no es igual a la transformada de coseno.
Se parece, no es igual, ¿eh? Y este se parece a la transformada de E a la AT. Este de acá. ¿Y este a qué se parecerá? A la transformada del seno, ¿no? Se parecen, pero no, es igual, no son iguales. Bueno, tratemos de trabajar un poco entonces. Vamos a agarrar el primer término. Este, 6S sobre S cuadrado más 4. ¿Podría escribirlo yo como 6 por S sobre S cuadrado más 4? Ya eso sí se podría escribir como 6 por la transformada de qué cosa. Fíjense, si esto aparece acá, S sobre S cuadrado más 4, sería parecido a esto, ¿no? S sobre S cuadrado más K al cuadrado. Bien, si acá tengo un 4, ¿a esto cómo lo podría escribir? Lo podría escribir como 2 al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esto se podría escribir como el coseno de 2t. ¿Estamos de acuerdo? Veamos el siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término? Me aparece menos 10 S cuadrado más 4. Se podría escribir como menos 10 por 1 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Sería lo mismo, ¿no? ¿Y este término se parece a alguna transformada conocida? Seguimos poniendo gente y 57 somos. Al seno, pero el seno, ¿se parece al seno o no? ¿O le falta algo? ¿Qué le falta? No tendría que ser menos 5 por 2 sobre ese cuadrado más 2. No, sí. A ver, mira, fíjate acá. Acá aparece, seno de K por T aparece K al cuadrado. ¿Cuánto vale K en este caso? Vale 2, ¿no? Sí, Así que faltaría un 2 acá arriba. Falta un 2. Así que yo podría poner acá, para que me quedara bien, podría poner 2 acá arriba y un 2 acá abajo, ¿no? Y ahora sí, podría decir menos 5 por la transformada del seno de 2t. ¿De acuerdo? Hay que trabajar las expresiones para que me queden iguales a las tablas. Ese es el proceso inverso de transformación. Y finalmente nos queda el último término acá, ¿no? Menos 3 sobre el S menos 4. Sería menos 3 sobre S menos 4. ¿Cómo se podría escribir? Como menos 3 por 1 sobre S menos 4. ¿Y eso a qué sería igual? A menos 3 por la transformada de qué cosa. Acá no hay ningún drama, porque fíjense, E a la AT sería 1 sobre S menos A. Así que acá pongo E a la menos 4 o más 4. 4T. Perfecto. Entonces yo ahora podría escribir, decir, vuelvo a escribir lo de arriba, que f de s, que es lo que yo estaba buscando, se puede escribir como
el primer término, 6s sobre s cuadrado más 4, lo voy a escribir como 6 por la transformada del coseno de 2t. Menos el segundo término, ¿no? Acá, menos 5 transformada del seno de 2t. Y el tercer término, el menos 3, ¿cómo queda? Menos 3 transformada de a la 4t. ¿Y qué puedo escribir entonces? De nuevo, puedo ir todo para atrás, ¿no? Podría decir que f de s, entonces, si la transformada de la resta de las transformadas, puedo ir para atrás. Podría decir que f de s es la transformada de ¿qué cosa? 6 coseno de 2t menos 5 seno de 2t menos 3 por e a la 4t. Así que finalmente yo podría decir que la transformada a la menos 1 de f de s no es otra cosa que hacer la transformada a la menos 1 de ¿qué cosa? De la transformada de 6 coseno de 2t menos 5 seno de 2t menos 3e a la 4t. Y bueno, lo mismo que sucede con las integrales y las derivadas. La transformada, el antitransformado, la antitransformada transformada no es más que la función que tenemos, ¿no? Y listo, ya encontramos la f de t, ¿no? ¿Alguna duda, gente? ¿Cómo se hace el proceso de antitransformación? El proceso de antitransformación no es más que trabajar con una expresión hasta transformarla en expresiones más simples que podamos identificar en una tabla. ¿Alguna duda? Porque pasamos a hacer cosas más complejas, ¿eh? Voy a copiar a la siguiente hoja. Otra vez. Vamos con otro problema un poco más complejo. Este de acá. Que no es más complejo, pero ahora vamos a ver. Vamos a ir un poquito más rápido en este caso. De nuevo, el mismo problema de antes. Tenemos f de t, f de s, queremos encontrar a f de t una transformada inversa de f de s. Bueno, así que trabajamos como antes. F de s lo vamos a distribuir respecto del denominador. Nos queda 2 sobre s al cubo más 3 sobre s cuadrado menos 1 sobre s. Bueno, y todo eso, todas estas que tienen s a la n se parecen a esto, ¿no? A n factorial sobre s a la n más 1. Así que, si fuese la transformada de t, ¿cómo sería? Sería 1 sobre s cuadrado.
La transformada, vamos a hacer la transformada de 1, ¿cuánto sería? 1 sobre S. ¿Cuánto sería la transformada de t al cuadrado? Dos factorial sobre S a la n más 1, al cubo, ¿no? Lo que está acá. Estoy haciendo, acá debería poner 1 factorial si quieren. Y si para ser completo debería poner acá 0 factorial, que es 1, ¿no? Estoy tratando de hacer las cuentas teniendo en cuenta esta expresión de acá, que la transforma de t a la n no es otra cosa que n factorial sobre s a la n más 1. Bueno, así que esto, ya sé, 0 factorial es 1, este es 1 sobre s. Acá 1 factorial es 1 sobre s cuadrado. Y el 2 factorial es 2 por 1, o sea 2 sobre s al cubo. Así que ya sé a lo que tengo que llegar. Simplemente acá me fijo, 2 sobre s al cubo, ya está. Lo dejo así, 2 sobre s al cubo, porque lo tengo acá. Luego, ¿qué cosa? Más 3 sobre s cuadrado, así que podría escribir como 3 por 1 sobre s cuadrado. Y luego, ¿qué cosa? Menos 1 sobre s. Así que si lo miro, ya lo escribo directamente, la antitransformada de esto, ¿cómo me da? La del primer término directamente este cuadrado. La del segundo término es, ¿qué cosa? 3 por la transformada de t. O sea que queda más 3t. Y el tercer término, ¿qué me queda? Menos 1 multiplicado por 1 sobre s, o sea, la transformada de 1, o sea, menos 1. Y eso es f de t. Un poquito más resumido, es la misma operación. Identificamos término a término cada cosa hasta que antitransformamos. Fíjense cómo haber hecho todo el proceso de hacer estas transformadas ahora nos debería ser provechoso para calcular las antitransformadas. Profe, Sí. me perdí un poquito en este. ¿Desde cuándo? ¿Del principio? ¿Desde las 10 de la mañana o de...? No, desde que calculo lo factorial. Esto de acá no es más que aplicar... No, sí, ese Esto está. está. Sí, Bueno, la expresión original era 2 sobre ese cubo más 3s sobre ese cubo, que pasó a ser 3s cuadrado, y este que era menos s cuadrado, que pasó a ser menos 1 sobre s, ¿no? Hasta ahí estamos. sí. Bueno, entonces ahora simplemente acomodo las cosas para que me queden igual estos tres términos de acá abajo. La primera, 2 sobre ese cubo ya es 2 sobre ese cubo, no tengo que hacer nada, lo dejo como está, ¿no? Este queda como está. El segundo me queda 3 sobre ese cuadrado, pero acá abajo no tengo 3 sobre ese cuadrado, tengo 1 sobre ese cuadrado. Así que lo escribo como 3 por 1 sobre ese cuadrado, el segundo término. Y el tercero me queda menos 1 sobre s, y acá lo tengo, 1 sobre s. Así que lo dejo como está, menos 1 sobre s. Ahora aplico la antitransformada, término. La antitransformada de 2 sobre s cubo, 2 sobre s cubo no es otra cosa que t cuadrado. Es lo mismo que hacer la derivada o la integral. Si conozco la derivada, calculo la integral y viceversa. Si conozco la función transformada, cuando la antitransformo debería reemplazar 2 sobre s al cubo por t cuadrado, que es lo que hice acá. Reemplacé 2 sobre s cubo, que yo sé que antitransformado me da t cuadrado. Acá, ¿qué hice? La antitransformada de una constante por una función es constante por la antitransformada de la función. Y yo sé que la antitransformada de 1 sobre ese cuadrado es t. Así que puse t acá. Y el 3 que quedó afuera, ¿no? Multiplicando. claro. Ahora sí me doy cuenta. Y acá que quedó menos 1 sobre s. Cuando yo antitransformo, que me queda menos 1 por la antitransformada de 1 sobre s. Y la antitransformada de 1 sobre s es 1. Así que me queda directamente un menos 1 acá. Listo, profe. Gracias. No hay problema, es simplemente un proceso de identificación donde yo voy viendo funciones y sus transformadas y acomodando los coeficientes para que me quede todo más o menos cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias.
De nada. Vamos a hacer esta. Y acá se nos van a atar la rama de todas las formas de haber y por haber. ¿Qué pasa acá? Cuando llego a este tipo de expresiones, cuando tengo un numerador y un denominador que no es tan fácil de despejar como en los casos anteriores, tengo que hacer o echar mano de otras herramientas. La herramienta que vamos a usar se llama expansión en fracciones parciales. Ahora la vamos a usar simplemente desde el... Hoy lo vamos a hacer con el Wolfram, simplemente para que lo vean. Y la clase que viene el martes lo vamos a encarar para mostrar cómo se calcula. Pero vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a usar... Lo que quiero hacer ahora es transformar esto en expresiones más simples. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. El Wolfram... A ver, lo abro. Vamos a ponerlo acá. Se lo pongo más chico. ¿Sí? Tiene una función que se llama apart. Así. Y lo que hace va a ser transformar estas cosas. Epa, ¿qué pasa? No me deja poner. A ver, porque está acá en este. Acá. Pongo la expresión que tengo acá. Esto que tengo acá lo voy a escribir acá arriba. Fíjense, voy a abrir paréntesis. Que sea el cubo. El primer término que aparece. Este de acá. Más 2s al cuadrado. El segundo término. Más 4s, el tercer término, más 5. Ese es el numerador, ¿no? S cubo, más 2s, más 4s, más 5. Dividido, otra vez paréntesis, lo que está abajo. Ahora lo voy a ver, hacer dos paréntesis. Por un lado aparece s más 1 al cuadrado. Y por otro lado aparece s más 2 al cuadrado. El cuadrado va afuera. A ver si lo pusimos bien. Y fíjense lo que escribió acá. Controlamos lo que hicimos. Dice que ese cubo más, bueno, fíjense, ahí le erramos con el, ahí falta un 2. A ver, no lo escribimos acá, no lo mismo escrito. Siempre hay que controlar que uno haya transcrito bien. Podemos calcular. S al cubo más 2s más 4s más 5 dividido s más 1 al cuadrado por s más 2 al cuadrado se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Lo que hace esta herramienta es lo que se llama una expansión en fracciones parciales. Me da una expresión donde la suma de estos términos, si yo las hago algebraicamente, saco factor mínimo común múltiplo, multiplico todas las cosas y opero, debería obtener esta expresión más compleja donde hay un numerador y un denominador. Gracias, Federico, lo vi tarde. Bueno, vamos a tratar de copiar eso. Lo que pasa es que cuando lo vaya copiando, se va a ir desapareciendo acá el coso. Teníamos, el primer término es 2 sobre s más 2. Bueno, acá. 2 sobre s más 2. Vamos con el segundo término. El segundo término es menos 3 sobre s más 2 al cuadrado. Menos 3 sobre s más 2 Yo le dicto, profe. al cuadrado. Dale. Menos 1 sobre s más 1 más 2 sobre s más 1 al cuadrado.
S más 1 al cuadrado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que me dice Wolfram, y después vamos a ver cómo se calcula, antes lo hacíamos todo a mano. Ahora vamos a aprovecharnos de que tenemos esta herramienta, nos vamos a ahorrar un poquito de trabajo. ¿Cómo se hace el camino inverso? Se saca factor común, ¿no? Lo vamos a nombrar aunque sea una vez. Se pone, ¿cuál es el factor común de todos estos denominadores? Y es fácil, S más 1 al cuadrado por S más 2 al cuadrado. Entonces, para sumar diría, esto dividido S más 2, ¿qué me queda? S más 2 por S más 1 al cuadrado por 2. Menos 3. Ahora, el divisor dividido este me va a aparecer S más 1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Cuando yo haga todas estas cuentas, debería obtener de vuelta esta expresión de acá arriba. ¿Estamos? Bueno. Vamos a asumir que esto es cierto, que las cuentas están bien hechas, que esta expresión se puede escribir de esta forma más simple. Bueno, ahora es más fácil resolver porque vuelvo a trabajar de vuelta con esto. Voy a escribir así. 2 por 1 sobre S más 2, el primer término. Bien, perfecto. Menos S más 2 al cuadrado. ¿Aparece en la tabla? No hay nada que tenga acá S más 2 al cuadrado, ¿no? No hay ningún término que aparezca acá. Acá aparece algo S más A, pero no al cuadrado. Así que por ahora lo voy a dejar como está. 3. Epa. Toco un botón que transforma en esto en una escritura continua y no me deja salir de ese modo. No sé. Vamos a sacar. Ah, no, se me tildó el teclado. No. Disculpen, ahí son problemas que tengo con el mouse, con el lápiz. Esto lo voy a dejar como está. 3 sobre S más 2 al cuadrado. Luego, menos 1 sobre S más 1, sí, eso sí lo voy a poder transformar porque eso está en la tabla. ¿Qué otro término más? Más 2 sobre S más 1 al cuadrado. Otra vez al cuadrado. Tratemos de resolver, que no aparece en ningún lado. Tratemos de resolver este. Vamos a empezar con este de acá. 3 sobre S más 2 al cuadrado. Ya no es tan fácil como antes. Aun cuando tenemos la herramienta que tenemos, no es tan fácil. 3 sobre S más 2 al cuadrado. Uno podría pensar dos o tres opciones. Que esto proviene de alguna manera de algo así. 3 sobre S cuadrado, ¿no? O sea, que el S más 2 proviene de S al cuadrado. De alguna manera. O se parecen mucho. Y eso lo podríamos relacionar con que cuando tenemos una función e a la a por t, por f de t y lo transformamos, ¿cómo nos daba esto? Hacíamos la transformada de t y la reemplazábamos acá como f de c menos a. ¿Se acuerdan? Esto se llama primera ley de desplazamiento. Entonces, si quiero hacer el camino inverso, diría, che, pero a ver, para. Esta no conozco la transformada, pero ¿qué pasa si, pero esta sí, ¿no? Si yo acá el 3 lo sacara para acá y pusiera un 1 acá, lo mismo acá, saco este 3 y pongo un 1 acá. Ahora, sí, pero parece, ¿no? Que la transformada de 1 sobre ese cuadrado podría generar la transformada de esta, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo, es un proceso de identificación.
yo puedo empezar a escribir así. Che, a ver, vamos a empezar al revés. ¿Cuánto es la transformada de t? La transformada de t es 1 sobre ese cuadrado. ¿Cuánto es la transformada de 3t? Y 3 sobre ese cuadrado. Todavía no sigo lo mismo. ¿Cuánto es la transformada de e a la t por t? Bueno, si la transformada de t era 1 sobre ese cuadrado, cuando puse así, pongo una a acá, ¿qué tengo que poner acá? S menos a al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero yo? Que a valga 2. Vengo acá y digo, bueno, yo quiero que a valga 2. Si a vale 2, acá arriba tengo que poner un 2. Y a la 2t. Pero me falta el 3. Bueno, si pongo un 3 acá, yo sé que la transformada de una constante no cambia. Quiere decir que acá tengo que poner un 3. Y acabo de identificar cuál es la transformada de 3 sobre s menos 2 al cuadrado. ¿Se entiende? De alguna manera es un mecanismo de búsqueda o de identificación. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el otro término que me faltaba. ¿Cuál era el otro término? Este de acá. 2 sobre S. ¿Qué puse? Perdón, sí, discúlpenme. Puse más acá. Este es. Acá era un S más 2. Y entonces lo que hace 0 acá debería ser un menos 2 acá arriba. Sí, siempre es lo mismo, ¿no? La raíz que hace 0, el valor de S que hace 0 este coso acá, es lo que va acá arriba. Si ahora el otro término que me faltaba era, o identificar, era 2 sobre S más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de nuevo, todo el mismo proceso. Che, esto se parece mucho a la transformada de qué cosa. Acá aparece S más 1, igual que acá. Así que debería poner yo E a la menos T, de alguna forma. Si yo hago eso, esto de acá sería como poner una S. S al cuadrado es poner T acá. Y me falta un 2 acá, ¿no? Así que tendría acá 2 sobre S más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una manera de identificarlo. Entonces, lo voy a escribir acá arriba para que lo tengamos claro. Acá tendríamos 2 sobre la transformada de S más 2. Si usamos la tabla, 1 sobre S más 2. Venimos acá, decimos 1 sobre S menos A. ¿No? 1 sobre S menos A, la transformada es E a la AT. Bien, perfecto. Vengo acá y digo, bueno, entonces acá sería la transformada de E a la menos 2t. Luego me queda este término, menos 3 por la transformada de qué cosa. Acá dijimos 3 sobre S más 2 al cuadrado, ¿de dónde venía? 3 sobre S más 2 al cuadrado proviene de 3 por E a la menos 2t por t. Así que pongo acá E a la menos 2t por t. Menos la transformada de qué cosa. Acá tengo 1 sobre S más 1. Bueno, eso es la transformada de... ¿Qué pasó con ese? E a la menos t. Y el último, ¿cuál era? Lo hicimos acá abajo, ¿no? 2 sobre S más 1 al cuadrado no es otra cosa que 2 por E a la menos t por t. Así que aparecería acá más 2 por la transformada de E a la menos t por t. ¿Sí?
A ver si lo puedo acomodar un poco en la hoja para que ya nos quede cuando le suba la hoja después. Bueno. Y ahora entonces ya directamente digo, bueno, si esta expresión es cierta, la f de t que estoy buscando, ¿cómo se escribe? Se escribe 2 por e a la menos 2t menos 3 por t por e a la menos 2t menos e a la menos t más 2 por t por e a la menos t. Esa es la solución que estaba buscando, ¿no? ¿Está claro, gente, o no? Bueno, Sí, si profe, se si entendió. se me complicara, si no me acuerdo la primera ley, otra forma de hacer las cuentas, lo voy a mover un poquito más abajo, el resultado está acá. Voy a hacer este por otro camino, solo porque para decir que todas las cosas son diferentes y no lo son, digamos, en realidad. Me voy a basar en esta ecuación de acá, este término de acá. Yo lo podría escribir como, supongamos, si uno hace la derivada respecto de S, de 1 sobre S, ¿cuánto da? Eso da menos 1 sobre ese cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa si yo pienso que esto de acá proviene de una derivada de ese tipo? Es decir, a ver, ¿cuánto da la derivada respecto de S de 1 sobre S más 1? Bueno, eso daría menos 1 sobre S más 1 al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo ahora le pongo acá, en vez de un 1, le pongo un 2? No pasa nada. Cambia esta de acá, de este 1 de acá, cambia a ser un 2, ¿no? Y ya se parece mucho a esta expresión de acá. ¿Qué pasa si esta igualdad yo la multiplico por menos 1 acá? Acá pasa a ser más 1. Quiere decir que 2 sobre S más 1 al cuadrado se puede escribir como menos 1 por la derivada respecto de S de 2 sobre S más 1, ¿no? Y este 2 podría ponerlo acá afuera. No cambia nada. Bueno, pero esto es la transformada de A a la T, ¿no? Donde el A, ¿cuánto vale? Donde el A vale menos 1. ¿Sí? Y se acuerdan ustedes que nosotros vimos una expresión que decía algo como esto, que cuando quería hacer la transformada de una función multiplicada por t, eso no era otra cosa que menos 1 por la derivada respecto a s de la f de s. O sea, ahora sería pensar la transformada de qué cosa. Puedo poner un 2 acá, de t por e a la menos t. ¿Cómo se escribe eso? Como 2 por menos 1. Acuérdense que acá podría aparecer a la n, acá puede aparecer a la n, a la n, a la n, ¿no? Pero en este caso n vale 1. Por la derivada respecto de s, ¿de qué cosa? De la transformada de la t, que es 1 sobre s más 1. Es otra manera, si no me acuerdo, es la primera ley de desplazamiento, de calcular la transformada de esto. Pensar que es la derivada de otra transformada. Y el resultado es el mismo, ¿no? 2t por e a la menos t. 2t por e a la menos t. Es el mismo resultado.
Por ejemplo, si hiciéramos el problema D. Si yo hago el problema D, podría hacer exactamente ese procedimiento. Decir, bueno, a ver, déjenme traerme la transformada de este lado. Tabla de transformadas. Y digo, bueno, no me acuerdo de nada, pero me acuerdo que la transformada de t a la n por f de t es menos 1 a la n por la derivada de orden n respecto de s, enésimo, de f de s. Si yo me acuerdo de eso, digo, bueno, a ver, 1 sobre s más 2. Si yo derivo respecto de s a 1 sobre s más 2, ¿qué obtengo? Menos 1 sobre s más 2 al cuadrado. Ya estoy cerca. Así que ahora si multiplico por menos 1 acá, de este lado, me queda más 1 sobre s más 2. Y si lo relaciono con esto, ¿cuánto tendría que valer n? Esto sería poner 1, 1, 1. Así que de ahí deduzco fácilmente que f de s es 1 sobre s más 2. Y esa sí la tengo en la tabla, ¿no? 1 sobre s más 2, yo me fijo acá, 1 sobre s más 2, la antitransformada es la exponencial. Así que está claro que puedo poner acá la transformada. A ver, en realidad lo debería poner arriba, ya lo ponemos. De t a la n, ¿cuánto vale n? Acá vemos que el n tiene que valer 1, ¿no? Así que va t a la 1. ¿Por qué cosa? Por la antitransformada de f de s. ¿Quién es la antitransformada de f de s? Si f de s es 1 sobre s más 2, la antitransformada es e a la menos 2t. Una forma de antitransformar recordando esa otra expresión. ¿Alguna duda, gente? O sea, la idea es ir construyendo, por ejemplo, en este caso, derivadas hasta encontrar la expresión que tenemos a la derecha y ver de dónde provienen. Es un proceso de identificación. Hagamos el último. Estamos complicados, miren. ¿Qué apareció acá? Apareció e a la menos 3s, ¿no? Es el mismo problema de antes. Fíjense que acá tienen 1 sobre s más 2 al cuadrado. Acá como lo podrían escribir. Lo podrían escribir como e a la menos 3s multiplicado por 1 sobre s más 2 al cuadrado. O sea, esto lo acaban de resolver acá arriba. Ya saben que la antitransformada de esto es, ¿qué cosa? T por e a la menos 2t. Lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ya tenemos la mitad del camino recorrido. Pero ¿qué hacemos con este exponencial? Esto que está acá. ¿De dónde proviene ese exponencial? Para colmo, acá en la tabla no está. ¿Alguien se acuerda de dónde aparecía ese exponencial? Profe, ¿de Sí. E a la A por T o no? No, e a la A por t cambia acá, s menos a, f de s menos a. De la función delta, más o menos. No es de la función delta, pero más o menos.
Recuerden que existían dos leyes de desplazamiento. La primera ley, que es la que estamos usando, la estábamos usando arriba, y la segunda ley que me decía que la transformada de f de t menos t0 por u de t menos t0, ¿a qué era igual? A e a la t0s menos t0s por, ¿qué cosa? Por f de s. Ahora lo buscamos para que se acuerden, para que vean que estaba dado en la guía. Eso debe estar por acá adelante. Son gamma, bla, bla, bla. Este que estamos usando, esperen que yo no sé por qué este no me muestra. Vamos a ver si lo veo acá. Segunda ley de desplazamiento. Primera ley. Escalón unitario. Aplicación del escalón unitario. Transformado. Acá. Tengo que salir de la presentación. A ver. Segunda ley de desplazamiento. ¿Se acuerdan de esta expresión? Miren. U de t menos a por f de t menos a es igual a e a la menos as, el signo es el mismo, por f de s. Esta es la segunda ley de desplazamiento. Esto me los cambia. Listo. ¿Estamos, gente? Esa es la que vamos a usar. La escribimos acá. F de t menos t0 por u de t menos t0 igual a e a la menos t0 por s por f de s. O sea que si yo miro esta expresión de acá abajo y esta de acá, ¿cuánto diría? Si las quiero relacionar, ¿cuánto vale t0? T0 tiene que valer 3, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién es f de s? F de s dijimos, bueno, es esto de acá, ¿no? Esto de acá es f de s. Si yo lo antitransformo, ¿qué me da como resultado? Si lo antitransformo, me da como resultado t por e a la menos 2t, lo que acabamos de resolver antes. Pero acá me dice, ojo, no lo tenés que escribir como t por e a la menos 2t, lo tenés que escribir como t por e a la menos t0. Entonces, si yo lo uso como antitransformada, o vamos a ser un poco más ordenado. Vamos a mover por acá hacia abajo. Entonces, y otra vez me hizo esta cosa del botón que no sé cómo se sale de acá. ¿Qué hace con el botón este? Vamos de vuelta. Si yo ahora lo quiero antitransformar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner f de t menos t0. Ya sé que f de t es t por e a la menos t y t0 vale 3. Así que tendré que escribir t menos t0, o sea, t menos 3. Para este término, ¿no? Para el t. Y luego tendré que escribir e a la menos 2 y en vez de poner t, tengo que poner t menos t0, o sea, t menos 3. ¿Y qué más? U de t menos 3. Porque lo que me dice acá, pone la f en t menos t0 multiplicado por la u en t menos t0. Y esto es la f de t que estaba buscando. ¿De acuerdo? Cuando aparecen estas exponenciales, tengo que saber que estoy en presencia, en principio, de una segunda ley de desplazamiento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me fjo lo que acompaña a la exponencial, que en este caso es 1 sobre s cuadrado más 2, y lo antitransformo.
Cuando lo antitransforme me dio t por e a la menos 2t. Eso lo hicimos en el problema anterior. ¿Y ahora cómo construyo la solución? Agarro esta función, que no es otra cosa que f de t, y la voy a reemplazar, pero no como f de t, sino como f de t menos t0. ¿Y qué necesito para eso? Necesito conocer t0. ¿De dónde saco el t0? Lo saco de la exponencial. ¿De acuerdo? Y finalmente agrego la u. ¿Alguna duda, gente, con este problema? Me imagino que miles, pero más allá de eso, ¿alguna duda respecto de la explicación de ahora que podamos ver sobre lo que está escrito, digamos? ¿Ninguna duda? 51, vamos lenta, pero continuamente perdiendo alumnos. La U queda como está, profe. Sí, claro, porque es una función. Vos ahora imagínate, este producto, ¿qué me va a dar? Si yo lo quiero graficar, yo debería decir, bueno, ahora quiero graficar esto para saber qué cara tiene. Bueno, tendría que agarrar y decir, bueno, en t igual a 3, por acá, qué sé yo. Suponete que la función t por la función que yo tengo, ¿cuál es? T, fíjate, cuando t vale 3, esto es el tiempo, ¿no? Cuando t vale 3, ¿cuánto vale este paréntesis? 0, ¿no? Partimos de acá. Y acá tenemos t por la exponencial. T por la exponencial, déjenme que les haga otro dibujito para que se guíen, porque en el examen del otro día había una función igual y a lo mejor no tienen muy claro cómo es la figura. Por un lado tienen la función t, que es así. T. Y por otro lado tienen la función exponencial, que es algo así. No. ¿Por qué no me da bolilla así? Vamos a ponerlo así. Entonces el producto de, esta es la exponencial a la menos t. El producto de estas dos cosas da algo así, por ejemplo. Se hace así, ¿no? Entonces, lo que ustedes saben es que esa función parte, no, y rotarlo, parte de acá. Epa, justo del 3, ¿no? Y la que aparece como u, esta de u de t menos 3, es algo simplemente que hace, ¿cómo es la u? Será una función así, ¿no? La u de t menos 3. Una función que vale 0 antes y luego vale 1. O sea que a partir de 3 para adelante, lo que tenemos es t menos 3 por e a la menos 2 por t menos 3. Esta función que yo dibujé acá, en realidad sigue para acá abajo, ¿no? Pero la función u, que apareció ahí, en esta expresión, lo que hace es, che, no me importa, de t para allá va a valer 0 la u, así que 0 por cualquier cosa lo clava a 0. Y a partir de 3 puedo ver la función que tengo acompañando. T menos 3 por e a la menos 2t por menos 3. ¿Se entiende la forma que tiene la función, Juan?